Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. El día de hoy vamos a estar contestando a una pregunta que un hermano muy querido allá de Honduras me hace a través del chat privado. Él pregunta, ¿cuál es la diferencia entre divorcio y repudio? Y esto porque probablemente en alguno de los videos que yo comparto a través de esta plataforma, él me ha escuchado decir que en la Biblia nosotros no podemos hablar de divorcio, que hablar de divorcio es un anacronismo. Y anacronismo es un error hermenéutico que consiste en tomar una institución del tiempo presente o contemporáneo, un concepto, una institución, una idea del tiempo presente y aplicarlo a los tiempos bíblicos. Eso es no reconocer el contexto histórico, es decir, cometer un anacronismo. Y me ha parecido que Malaquías 2:16 es el mejor ejemplo para mostrar esto. Y aprovecho, ¿no?, que el hermano me haya hecho dicha pregunta. Resulta que en hebreo el texto de Malaquías dice Kisane Shalach, quiere decir porque él aborrece el repudio, amar Adonai, Elohei Israel. Dice Adonai, Adonai significa el Señor, pero aquí pronuncio Adonai porque no sé cuál es la pronunciación exacta del nombre de Dios y los hebreos simplemente pronuncian eh, Adonai, que significa el Señor, ¿no? O mi Señor. Entonces dice el Señor, Dios de Israel, Vejizá jamás a Lebushot. Y el que cubre de violencia su vestido o sobre su vestido, Amar Adonai Tsebaot, dice el Señor de los ejércitos. Aquí he señalado dos palabras en rojo. La primera, que es la más importante en nuestra discusión, en este pasaje, que es Shalach. Bueno, viendo algunas de las traducciones en español, resulta que la Biblia de las Américas, la Biblia Dios habla hoy, la traducción viviente, la palabra de Dios para todos, y la nueva versión internacional, la que se hizo, se editó para España, optaron por traducir la palabra Shalach como divorcio. Y de las que revisé únicamente la Reina Valera, obviamente en la versión 60, también en la contemporánea, pero en todas esas Reinas Valeras que se han editado y la nueva versión internacional, la que se editó para Latinoamérica, tomaron la decisión de traducir Shalach como repudio. Pues bien, si uno busca en el diccionario Strong, ¿no?, y esto usted puede conseguirlo en línea, resulta que la palabra shalach quiere decir literalmente echar fuera o enviar lejos. La palabra jamás, que se utiliza en la segunda frase, y vamos a meditar al ratito sobre ella, significa violencia de manera literal, por eso traduje y el que cubre de violencia, ¿no? Su vestido o sobre su vestido, pero en sentido figurado, me dice a mí el diccionario Strong, significa ganancia injusta. Pues bien, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Y por qué yo digo que debe ser traducido como repudio y traducir como divorcio es un anacronismo? Pues bien, paso a explicar. Cuando nosotros hablamos de divorcio, estamos hablando de una pareja de personas casadas que por alguna razón ya no se soportan, pelean mucho, se agreden físicamente, eh, a veces hasta se han sido infieles el uno al otro, qué sé yo. Toman la decisión de no continuar más con el matrimonio. Cada quien quiere vivir por su lado, ella quiere trabajar en otra ciudad, él quiere quedarse, bueno, en fin, se separan, ¿no? Y van hasta a una autoridad competente, sea este un notario, sea este un juez, dependiendo de las leyes propias de cada país, y pues toma la decisión de separarse, así nada más. Dicha institución no existía en el Antiguo Testamento, en el mundo judío, que es precisamente de donde se toma este pasaje de Malaquías. Eso no existía. Allá no había divorcio. Allá había repudio. ¿Y eso qué significa? Significa que el marido se había cansado de la mujer. Primera nota. El divorcio es bilateral. Los dos toman la decisión. A veces uno de los dos y hace una demanda hacia el otro, una demanda de divorcio.
pero se toma en cuenta la opinión de ambos. El repudio era unilateral. El esposo se cansaba de la esposa y decidía echarla de la casa. Eso es lo que significa repudio. Simplemente la tiraba a la calle y allá que mire cómo sale, ¿no? En el antiguo Israel, la mujer no podía repudiar al marido, pero el marido sí podía repudiar a la mujer. Entonces, lo que Malaquías está tocando aquí es la práctica del repudio. ¿Qué era lo que sucedía o lo que los eh, estudiosos, los académicos, han pensado que sucedía en el caso de Malaquías? Pues que simplemente la esposa se había puesto viejita, ya no satisfacía las necesidades del esposo y él tomaba la decisión, probablemente porque se había enamorado de una joven, de repudiar a la esposa para poder casarse con otra. Poder casarse, bueno, que en el antiguo Israel no había poligamia y el hombre podía casarse con 3, 4, 5 mujeres si tenía la economía. El mismo Salomón se casó con 700 mujeres porque tenía 700 reinas, es decir, 700 matrimonios formales y 300 concubinas, que estas eran las que venían acompañando a las reinas y que en algún momento fueron de él también. Entonces, ¿no podía uno casarse con más de una mujer? Sí, sí podía. Pero eso precisamente causaba un problema económico en el judío, porque la ley decía que si la persona tenía dos esposas, tenía que proveer para ambas de manera equivalente. O sea, no puedo yo tener a una en una casa muy fina y a la otra en una casa muy pobre. Entonces tenía que ser equivalente el gasto que yo tenía. Y entonces no traía ninguna cuenta tener dos esposas, tres esposas, y por eso, aún en los países actuales, donde la poligamia es posible, como en los países árabes, uno se encuentra con pocas personas que realmente practiquen eso, porque hay un problema económico detrás de eso. Pues bien, entonces el hombre decidía que ya no quería estar casado con esta mujer, pero, sino con aquella, pero tampoco quería estar con las dos porque eso le traía un problema económico, ¿no? Esto es interesante en el pasaje, porque el pasaje dice literalmente Dios, porque Él aborrece el repudio, ¿no? Dice el Señor Dios de Israel, aborrece el repudio y al que cubre su vestido de violencia, literalmente, pero en sentido figurado, como traduce Strong esa palabra, jamás significa al que tiene ganancia injusta. Es decir, ha repudiado a su mujer por un problema económico. Ya no le reporta ningún beneficio porque se ha puesto viejita, qué sé yo, todo este problema, y entonces es mejor echarla a la calle. Y estamos hablando en el antiguo Israel, donde a una mujer le era muy difícil sobrevivir sin el apoyo de un esposo. Ella no podía trabajar, no había un restaurante como McDonald's, no había un Burger King, no había donde ella pudiera ocuparse. Así es de que una mujer, y sobre todo en edad avanzada, sola, desprotegida, tenía que dedicarse a la caridad o a la prostitución. Por eso el texto de Malaquías me sigue hablando a mí de las lágrimas de esa mujer que estaban mezcladas con el sacrificio que ese hombre presentara. Entonces, Dios aborrece el repudio, ¿no? Pero resulta que en el tiempo contemporáneo, y estos casos yo los he visto, a veces hay X hermana, por ejemplo, que el marido no le provee para el hogar, ni siquiera le mantiene a los hijos. Es un vicioso, es un vago, no trabaja y muchas veces hasta la agrede físicamente. Entonces ella decide separarse y viene X o Y predicador y le aplica este texto. Porque aquí el Señor, Dios de Israel, aborrece el divorcio y por lo tanto a usted también la va a aborrecer, ¿no? Por estar pensando en divorciarse. Bien, eso es un anacronismo, ¿sí? Es aplicar un pasaje que fue escrito en otro contexto al contexto nuestro sin tomar en cuenta el contexto histórico. En este video no estoy hablando del matrimonio per se, ni estoy tocando todos los pasajes, ni mucho menos estoy apoyando el divorcio. Simplemente estoy mostrando que un pasaje del Antiguo Testamento, como Malaquías 2:16,
generalmente es sacado de su contexto histórico y trasladado al nuestro. Y eso, o ese error hermenéutico se llama anacronismo. Y lamentablemente conozco a muchos predicadores de la Iglesia del Señor, muy famosos, muy prestigiosos, que sin pensarlo aplican este pasaje fuera de contexto. Bien, que el Señor los bendiga.